Constantino el Grande. Cambiando las reglas. La vida de Constantino el Grande es una especie de historia milagrosa. Está llena de sorprendentes coincidencias, los resultados más improbables y logros asombrosos. Nació de una campesina bajo una nube de ilegitimidad. Durante los primeros 9 años de su vida, nadie supo que su verdadero padre era el gobernador de Dalmacia, una importante provincia del Imperio Romano, y un cargo asignado a personas de poder e influencia. Constantino no solo acabó conociendo a su verdadero padre a causa de un inesperado altercado con unos huéspedes en los establos de la posada de su abuelo, sino que acabó viviendo, precisamente, en el mismísimo palacio del emperador romano. Durante 12 años, Constantino trabajó directamente para el gobernador Diocleciano. Aprendió cómo administrar un imperio y fue testigo de primera mano de todo tipo de acontecimientos trascendentales. Vio cómo el emperador doblegaba con éxito una rebelión en Egipto. Y estaba allí cuando comenzó la persecución oficial de los cristianos en el año 303 después de Cristo. Increíblemente, su propia madre se convirtió en cristiana. Luego, el emperador Diocleciano inesperadamente abdicó. Constantino vio su oportunidad de tomar el poder. Huyó del palacio y se unió a su padre en Gran Bretaña. Y allí, en York, fue coronado como Augusto, gobernante del Imperio Occidental. Pero él quería más que eso. Quería todo el imperio. Y por eso marchó hacia Roma. En el camino, vio un fenómeno sobrenatural en el cielo. Vio una cruz de luz superpuesta al sol. Y junto a ella, en griego, estaban las palabras: con esta señal vencerás. Ahora, Constantino, un pagano adorador del sol, se convierte y abraza el cristianismo. Y su ejército, con su nuevo símbolo, el crismón, decorado con sus escudos, es victorioso en la famosa batalla del Puente Milvio. Y ahora, las puertas de Roma se abren ante él. Constantino, el hijo ilegítimo de una campesina, es ahora el hombre más poderoso de la tierra, el emperador de Roma. Y lo que hace a continuación cambiará el mundo para siempre. La victoria de Constantino en la batalla del Puente Milvio iba a definir el mundo en el que vivimos hoy. Fue un punto de inflexión en la historia. Constantino el Grande ha influido en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir y en lo que creemos, estableciendo otras reglas de juego. Estaba fuertemente influenciado por la religión de su madre y acreditó al Dios cristiano como responsable de su victoria. A cambio, Constantino sacó el cristianismo de las sombras y lo convirtió en la principal religión del Imperio Romano. Poco después de derrotar a Magencio en la batalla del Puente Milvio, Constantino entró en Roma. Se mostró notablemente generoso y magnánimo con sus antiguos enemigos. Eso concluyó al Senado de Roma, que había apoyado a Magencio. En lugar de vengarse y ejecutar a los senadores, Constantino prometió devolverles su antiguo poder y gloria.
El Senado quedó tan agradecido que encargó la construcción del Arco de Constantino, este magnífico monumento que hoy puedes visitar en el corazón de Roma. Aquel día en el que Constantino cabalgó victorioso hacia Roma, fue el día en que los caminos de Jesús y Constantino finalmente se encontraron de manera decisiva. Fue un choque de imperios, Roma y el cristianismo. Fue un choque de culturas, creencias y fe. Pero hay un extraño giro en este choque de imperios. Lo que sucedió después fue tan explosivo que lo cambió todo. Cambió el Imperio Romano, la Iglesia cristiana, la política mundial y la forma en que vemos el mundo hoy. Constantino tomó la decisión radical de fusionar estos dos imperios para combinarlos en uno solo. Pero hay más de lo que parece. Bajo Constantino, la religión cristiana cambió porque el príncipe de la paz se había convertido en el dios romano de la guerra. Jesús pasó de ser el dios de los marginados y perseguidos a ser el dios del imperio. Bajo Constantino, los cristianos dejaron de ser un grupo marginal. En su lugar estaban en el corazón del propio imperio. El Edicto de Milán de Constantino en el año 313 después de Cristo dio a los cristianos la libertad de religión y la igualdad de derechos en todo el imperio. Nombró a cristianos para altos cargos y otorgó a los sacerdotes cristianos los mismos privilegios que a los paganos. Los cristianos recibieron las llaves del poder imperial. Constantino rápidamente pasó a conquistar el resto del imperio y reunió todas las tierras de Roma bajo un solo estandarte. Se convirtió en su único gobernante, el hombre más poderoso de la tierra. Aunque Constantino demostraría ser un buen emperador, la consecuencia más importante de su victoria fue religiosa. Constantino sabía que iba a tener que encontrar alguna manera de mantener el vasto imperio unido, alguna manera de lograr la armonía, introducir el cristianismo. Constantino admiraba la fuerza, el compromiso y la resistencia de los cristianos. También estaba impresionado por su unidad. Había visto la forma en que se mantenían unidos contra la persecución. Parecían tan perfectamente unidos, tan perfectamente de acuerdo, que nada podía hacerlos caer. Y eso es lo que quería para su imperio. Rápidamente, se dio cuenta de que si podía utilizar el cristianismo para crear una población tan dedicada al imperio como los cristianos a Cristo, sellaría y aseguraría su autoridad imperial. Su estrategia era clara y simple. Constantino trataría de mantener unido el imperio, uniendo a paganos y cristianos en un gran sistema de religión. Sin embargo, si alguna vez Constantino se convirtió realmente al cristianismo, su fe no era digna del príncipe de la paz. Constantino no tuvo ningún problema en asesinar parientes que consideraba potenciales amenazas políticas, y eso incluyó a su esposa e hijo. Su hijo de 21 años, Crispo, acababa de obtener una brillante victoria militar. Constantino pudo haberse sentido amenazado por su creciente popularidad, por lo que Constantino lo hizo matar. Luego asesinó a su esposa, básicamente hirviéndola en una bañera caliente. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. No hay duda de que Constantino conocía al Dios cristiano. Respetaba la fe y admiraba la dedicación de los cristianos. Sin embargo, respetar a Dios y someter su vida y voluntad a Él son dos cosas diferentes. Constantino creía que si podía fusionar la Iglesia cristiana con Roma, esta sería la receta para la estabilidad política a largo plazo. Por lo tanto, se involucró activamente en los asuntos de la Iglesia y la administración.
El Estado y la Iglesia se fueron entrelazando e interconectando cada vez más. En aquel entonces, Egipto era un hervidero de controversias entre los cristianos. Y surgió una cuestión polémica que causó una profunda división y amenazó la unidad de la Iglesia. La disputa se centraba en si los cristianos que habían renunciado a su fe y abandonado la Iglesia durante la anterior persecución debían ser admitidos de nuevo en la Iglesia ahora que la persecución había terminado y era seguro de nuevo ser cristiano. Los que habían permanecido en la Iglesia llamaron a los que habían cedido bajo la presión de la persecución y abandonaron la Iglesia traidores. De hecho, de ahí viene la palabra traidor. El obispo allí estaba a favor de dejarlos volver a entrar. Pero los cristianos acérrimos, que no querían que los traidores volvieran a entrar, querían que su propio hombre fuera el obispo. Su nombre era Donato Magno. Es por eso que esta fue llamada la controversia donatista. La controversia amenazaba con hacer pedazos la Iglesia. Y cuando las facciones enfrentadas no pudieron resolver el problema por sí mismas, pidieron al emperador que interviniera y resolviera esta disputa interna de la Iglesia. Este fue un momento crucial. Un cambio radical en la forma en que los cristianos habían resuelto previamente sus disputas internas. El Estado había dado a la Iglesia libertad religiosa. Y ahora, la Iglesia había puesto el poder sobre sus asuntos internos en manos del Estado. En el año 314 después de Cristo, Constantino convocó a todos los obispos del imperio para ayudar a decidir el asunto. Y el caso fue contra los donatistas. Fue a favor de permitir a los traidores volver a la Iglesia. Pero los donatistas no aceptaron la decisión, y Constantino estaba furioso. Los amenazó con consecuencias severas si no se alineaban. Era la primera vez que se amenazaba con la fuerza del Estado para resolver una disputa interna de la Iglesia. El Estado se involucraba cada vez más y más en los asuntos de la Iglesia. Y el emperador quería establecer una definición unificada de lo que creen los cristianos, y por eso organizó y personalmente asistió al Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Se llevó a cabo en la actual Turquía y es uno de los más importantes concilios de la Iglesia en la historia. Los primeros cristianos siempre habían determinado sus creencias basándose en lo que enseñaba la Biblia. Y afortunadamente su posición bíblica, ya bien establecida sobre la divinidad de Cristo y los libros de la Biblia, fueron aceptados en Nicea. Pero ahora comenzó a producirse un cambio. El Estado y las influencias externas, en lugar de la Biblia, comenzaron a interferir y determinar lo que la Iglesia creía. La Biblia ya no era la autoridad final en materia religiosa. El emperador mismo tenía voz y jugaba un papel importante. El Concilio de Nicea contribuyó a subrayar el nuevo papel de Constantino como cabeza de la Iglesia cristiana y ayudó a sellar el matrimonio de la Iglesia y el Estado, que definiría a la Iglesia desde ese día. Pero el estándar de la verdad para los cristianos no es el Estado, ni el emperador, sino las Escrituras, la Biblia. Esto es lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Sin embargo, a partir de Constantino, la Iglesia cristiana se vio inundada de buscadores de oportunidades del público romano en general. Eso fue porque el cristianismo ahora tenía el favor del emperador. El cristianismo se hizo popular, tanto que los paganos fueron bautizados en la Iglesia. Ahora bien, el término paganismo fue utilizado por primera vez en el siglo IV por los primeros cristianos para las personas del Imperio Romano que practicaban el politeísmo, que adoraban a muchos dioses en lugar del único Dios verdadero que adoraban los cristianos. Estos paganos se unieron a la Iglesia, pero también trajeron consigo muchas de sus imágenes, creencias y prácticas paganas.
Esto es lo que escribe un historiador. Los nuevos cristianos eran, en cuanto a su forma de pensar y sus hábitos, los mismos paganos de siempre. Su irrupción en las iglesias no eliminó el paganismo. Al contrario, las hordas de paganos bautizados significaron que el paganismo había diluido las energías morales del cristianismo, organizado hasta el punto de la impotencia. Aquí está otro historiador, Bruce Shelley, en su libro Historia de la Iglesia en lenguaje sencillo. Cualesquiera que fueran los motivos de Constantino para adoptar la fe cristiana, el resultado fue una disminución del compromiso cristiano. Los creyentes incondicionales que Diocleciano mató fueron reemplazados por una multitud mixta de paganos medio convertidos. Este es el registro de la historia. Los hechos son claros. Aquí hay otro historiador. El paganismo sobrevivió en forma de antiguos ritos y costumbres, condonados o aceptados y transformados por una iglesia a menudo indulgente. Y así, silenciosa y gradualmente, creencias, prácticas y doctrinas que nunca fueron enseñadas por Jesús, doctrinas que no se encuentran en la Biblia, se introdujeron en la iglesia. Las falsas enseñanzas se introdujeron en la iglesia y muchas de las grandes verdades que Jesús dio se perdieron. La iglesia, la fortaleza de la verdad que Jesús y los apóstoles construyeron, fue debilitada y reducida a ruinas por la insidiosa introducción y difusión de objetos, creencias y prácticas paganas. Y al acomodarse al paganismo y comprometerse con el Estado, lo que hicieron nuestros ancestros cristianos fue establecer lo que podríamos llamar un imperio sustituto. Se parecía al cristianismo, sonaba como el cristianismo, pero tenía algunos serios problemas. Era un impostor, una falsificación. La política y el paganismo al estilo romano habían encontrado su camino en la Iglesia y su gobierno. Con el paso de los años, la Iglesia se convirtió menos en el cumplimiento de la comisión del Evangelio y en la espera del regreso de Cristo, y más en los gobiernos terrenales. Con el emperador romano a la cabeza de la Iglesia, los cristianos comenzaron a manejar los asuntos de la misma manera que lo hizo Constantino. Comenzaron a usar la coerción y la fuerza en lugar de la persuasión. La persecución y el asesinato de otros cristianos por los propios cristianos, usando la fuerza sancionada por el Estado, comenzó desde la época de Constantino. Pero eso no fue lo que enseñó Jesús. En cambio, él dijo esto en Mateo capítulo 22 y versículo 21. Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Pero con Constantino, los cristianos comenzaron a difuminar las líneas entre lo que pertenecía a Dios y lo que pertenecía al César. Constantino estaba dispuesto a sacrificar las enseñanzas de la Biblia para facilitar al máximo la adhesión de los paganos a la Iglesia. Esto incluyó la transferencia de muchos de los días sagrados paganos al cristianismo para facilitar la conversión de los paganos. Por eso los días más sagrados del calendario cristiano tienen todos sus orígenes en el paganismo. Constantino simplemente tomó los días sagrados paganos y les dio un nombre diferente, pero mantuvo sus tradiciones y símbolos paganos. En el año 321 después de Cristo, Constantino incluso aprobó una ley que prohibía trabajar los domingos. La ley decía: en el venerable día del sol, descansen los magistrados y las personas que residen en las ciudades y cierren todos los talleres. Cuando Constantino aprobó esa ley, si bien estaba influenciado por el cristianismo, tampoco había abandonado el paganismo. Probablemente, por eso se refería al primer día de la semana como el venerable día del sol. El primer día de la semana era considerado sagrado para el dios Sol por los antiguos romanos. Por eso hoy en inglés lo llamamos Sunday. Lo que hizo Constantino fue cristianizarlo, y luego utilizó la fuerza del Estado para hacerlo obligatorio. Así es como los historiadores lo registran. La Iglesia hizo del domingo un día sagrado, en gran parte porque era la fiesta semanal del sol,
porque era una política cristiana definida a tomar las fiestas paganas requeridas por el pueblo por la tradición y darles un significado cristiano. 4 años después, en Nicea, Constantino hizo lo mismo con la Pascua. Originalmente era una fiesta pagana. Fue anterior a Cristo por miles de años y se asoció con el Renacimiento y la fertilidad, utilizando conejos y huevos como sus símbolos. En el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, se adoptó como la celebración de la resurrección de Cristo. Fue confirmado oficialmente como una celebración cristiana y ligada al ciclo lunar. Según la regla de Pascua, debía celebrarse el primer domingo que ocurriera después de la luna llena, durante o después del equinoccio de primavera. Entonces, la Navidad fue adoptada oficialmente como una celebración cristiana también durante ese periodo. Nadie sabe el verdadero cumpleaños de Jesús. No se da ninguna fecha en la Biblia. Los paganos celebraban el nacimiento de Mitra, el dios del sol, el 25 de diciembre. Así que bajo Constantino se aceptó como el cumpleaños de Jesús, y la Iglesia en Roma comenzó a celebrar formalmente la Navidad el 25 de diciembre del 336 después de Cristo. Así que cuando sucedió todo esto, los dos imperios se fusionaron. El cristianismo y Roma se entrelazaron e interconectaron. Debido a Constantino, muchos de nuestros días sagrados cristianos, símbolos, tradiciones, costumbres y creencias, tienen un ADN pagano. La victoria de Constantino en la batalla del Puente Milvio ha definido el mundo en el que vivimos hoy. Fue un punto de inflexión en la historia. Constantino el Grande ha influido en nuestra forma de pensar, en la forma de vivir y lo que creemos. Ese es el testimonio de la historia. Sus huellas están en todas partes. Aquí está el informe de la autoridad de la Iglesia, el cardenal Henry Newman. El uso de templos y velas, el agua bendita, los días y las estaciones sagradas, son todos de origen pagano y santificados por su adopción a la Iglesia. ¿Debería esto sorprendernos? ¿No predijo la Biblia que esto mismo le ocurriría a la Iglesia? Fíjate en la advertencia del apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas. Pablo también predijo que las grandes verdades de la Biblia sufrirían y que nuevas enseñanzas falsas entrarían en la Iglesia. Observa lo que dijo en Hechos, capítulo 20, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. El apóstol Pablo advirtió que después de su muerte, los cambios y los compromisos asaltarían la Iglesia. Y esto es exactamente lo que ocurrió, tal como lo predijo la Biblia. Pero hubo cristianos en el imperio que hicieron caso a la advertencia de la Biblia. Rechazaron los cambios y el paganismo introducidos por Constantino y otros. Decidieron permanecer fieles a la Biblia y a sus enseñanzas. Permanecieron fieles a Jesús. Había 2 imperios, Césares y Cristos. Esos fieles cristianos primitivos tomaron su decisión, decidieron a qué imperio iban a pertenecer. Está descrito en el libro bíblico de Daniel, capítulo 2 y versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y Él permanecerá para siempre. Aquellos primeros cristianos recordaron la promesa de Jesús que se encuentra en Lucas capítulo 12, versículo 32. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino.
Si estás buscando maneras de vivir una vida mejor y encontrar la paz interior y la verdadera felicidad, si te gustaría acercarte a Dios, si has disfrutado de nuestro viaje en las huellas de Constantino el Grande y de nuestras reflexiones sobre el choque de imperios que ocurre en nuestro mundo actual, asegúrate de unirte a nosotros el próximo capítulo, cuando compartamos otro viaje de vida juntos. Hasta entonces, oremos al Dios del cielo, que guía nuestro mundo, y pidámosle que guíe nuestras vidas. Querido Padre Celestial, te agradecemos por la evidencia de la historia y la clara luz a través de tu palabra, la Biblia, para ayudarnos a entender nuestro pasado y dónde estamos en el mundo hoy. Gracias porque pronto establecerás tu reino eterno, y ahí es donde queremos estar. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.